¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Multideporte, bienvenidos a C Principado Televisión. En la tarde de hoy, la tarde-noche de hoy, tenemos con nosotros a Kili, futbolista de equipos asturianos. Igual lo conocéis por los que sois un poco ya más mayores, porque fue jugador del Real Oviedo hace unos 20 años, actualmente en la Fresneda. Te saludo, Kili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, la verdad es que tienes el honor de haber sido el primer jugador que metió gol en el Tartiere en aquellos años complicados, ya hace dos décadas, actualmente en la Fresneda con un ascenso, o sea que se puede decir que el deporte desde siempre. Sí, la verdad que hace ya bastantes años de lo del Oviedo, queda ahí para la historia, y actualmente, pues bueno, echando una mano, no sé si ellos a mí o yo a ellos, a la Fresneda, conseguimos el ascenso y, bueno, trabajo hecho, como quien dice. ¿Colgarás las botas? ¿No las Hasta aquí, Pablo. Hasta ya aquí. las piernas. Fijo, es que cuesta mucho dejarlo. Llevo más o menos 10 años diciendo que dejo el fútbol y al final siempre me cae algún chollo, pero yo creo que esta vez ya tengo 39 años, yo creo que ya valió. Además con un buen sabor de boca, ¿no? Un ascenso Sí, que sí, oye, sí. pues... No tengo una trayectoria en el fútbol profesional larga, pero sí es verdad que bueno, estoy contento con lo que he hecho en el fútbol, me he dedicado a lo que más me gustaba durante muchos años, me ha dado de vivir, por así decirlo, pero ya llega un momento en el que tienes que asumir que tienes una edad y dejar paso a los jóvenes. Vamos a hablar de un tema serio, complicado muchas veces de tratar. Hablamos del racismo, bueno, porque en tus propias carnes lo habrás sufrido desde muy pequeño o desde pequeño jugando al fútbol, pero al final, bueno, en el deporte ya sabemos que esto existe. Un poco preguntarte por tu experiencia personal y sobre todo ya después vamos a hablar un poco de las últimas semanas, ¿no? Que ha explotado todo. Bueno, yo realmente, yo toda mi vida he nacido aquí en Asturias, he vivido en Asturias, he ido al colegio en Oviedo. Quitando en el ámbito del fútbol, nunca he tenido racismo, no considero que España sea un país racista, ni mucho menos. Al fin y al cabo, pues como hemos hablado un poco antes de todo esto, ¿no? Sí. De lo que decía Cervera, que son cuatro tontos, ¿no? Al final es muy difícil erradicar a los cuatro tontos del fútbol. Por mucho que quieras quitar a los ultras del fútbol, que no todos son iguales, precisamente, pero sí que es verdad que hay equipos que tienen en sus filas gente pues, con unas ideas políticas bastante racistas. En este caso yo siempre he tenido racismo en el tema del fútbol, pero es que tampoco lo considero racismo, porque al final esas personas se meten con lo que piensan que para ti es la debilidad. Yo, a mí que me llamen negro, me llamen mono, me tiren un plátano al campo, etcétera, etcétera, no me influye para nada. Por eso digo que no lo considero racismo, sino que lo considero que son personas tontas que se meten pensando que te van a intentar sacar un poco del partido. Si fuese una persona con sobrepeso, pues me llamarían gordo, si fuese pelirrojo me llamarían pelirrojo, intentarían buscar la debilidad que piensan que esa persona tiene para intentar sacarlo del partido. Digamos que, aunque bueno, sea un insulto, porque el fútbol es insulto hacia todo el mundo, lo que se considera que le va a sacar del partido, pero quizá no es un insulto buscando el racismo, sino quizá, pues, como pueden llamar a alguien gordo o alguien feo, es un poco... Es que al final tienen jugadores negros en su equipo. O sea, al final están llamando mono a un jugador del equipo contrario cuando en sus filas tienen un jugador negro. Entonces, al final no creo que sea racismo. Se ha ido un poco de madre todo esto estos últimos semanas atrás y demás por el tema de Vinicius, y imagino que hablaremos de él a lo largo de la entrevista, pero vuelvo a repetir, no considero que España sea un país racista precisamente. Creo que muchos de los países que después del tema de Vinicius han saltado a la palestra y nos han dejado como a los españoles como racistas, tienen mucho que callar ellos. Sí, porque en Brasil, precisamente, que, bueno, la intervención está del presidente, de gente con poder, y resulta que salieron imágenes de Vinicius en Brasil sufriendo lo mismo, ¿no? Sí. Incluso jugadores brasileños como Alves en su momento también le tiraron un plátano al campo en Zaragoza y no vi al presidente del país saliendo a decir que todos los españoles éramos racistas. Yo creo que están creando un monstruo con Vinicius, al cual se le defiende cualquier cosa que haga y diga, y nos está dejando a los españoles como que somos racistas. De hecho, yo en Twitter he puesto algún comentario no apoyando a Vinicius y me han llamado racistas. Pues son cuatro tontos. Sí. Vamos a hablar más tarde de Vinicius, pero te pregunto un poco, porque como tú has vivido el fútbol antes y lo vives ahora todavía, un poco si de hace 20 años, 25 años, ahora eso ha evolucionado hacia mejor, hacia peor, sigue igual... Se ha dejado de normalizar, yo creo. No es que haya evolucionado, que también, evidentemente, pero se ha normalizado. Antiguamente en los campos de fútbol llamar al negro negro era una cosa normal. Tampoco creo que sea nada malo que te llamen negro cuando eres una persona negra. Yo llevo mucho peor que me llamen de color que negro.
evidentemente el contexto y la forma de decirlo... se va acompañado de un adjetivo posterior, está ahí el caso, ¿no? Eso es, pero sí es verdad que ha evolucionado, pero es que es muy difícil erradicar a los tontos de los campos de fútbol, porque por mucho que quiera siempre va a haber alguna persona que llame negro al negro, gordo al gordo, etcétera, etcétera. ¿Ha evolucionado? Sí. Ha evolucionado en que bueno, los árbitros tienen la potestad de poder parar el partido, de poder incluso que el partido se finalice y demás. Yo creo que por ahí tendrían que irle un poco los tiros, ¿no? De decir, vale, el árbitro tiene potestad de decir hasta aquí, pero eso de que los futbolistas se vayan del campo, etcétera, etcétera, me parece una falta de respeto, uno, hacia su propio equipo y dos, hacia el fútbol. O sea, son futbolistas profesionales, viven de eso y cobran muy bien. Y se entrena. Yo en el Atlético de Madrid cuando jugaba teníamos psicólogos y una de las hipótesis que nos ponían muchas veces a mí a nivel personal por ser negro, pues era eso, ¿no? Me decían, ¿cómo llevas que te insulten en los campos de fútbol y demás? Y se trabaja, o sea, quiero decir, Vinicius tiene todos los medios posibles en el Real Madrid para trabajar y para que no le saquen del partido por llamarle negro. Estábamos hablando de eso y al final, insultos en los campos de fútbol... ha habido y yo creo que... Y habrá. Es muy complicado ponerle coto a eso. El primero que tiene que entonces salir a la palestra y decir que no pita más es el árbitro. O sea, a los árbitros se les dice absolutamente de todo, incluso los propios futbolistas. Incluso entre los mismos futbolistas hay historias de que se insultan, de que se llaman uno al otro negro, el otro no sé qué. O bueno, como pasó. Entre Cala y Diacabí hace una temporada. El puñetazo del futbolista del Madrid, el uruguayo. Sí, al final es fútbol, ¿no? O sea, quiero decir, lo que pasa en el campo muere en el campo. ¿Que se puede erradicar? Yo creo que es muy difícil erradicar a los cuatro tontos, te vuelvo a repetir, que van a los campos de fútbol a insultar a las personas. Hablamos de Vinicius, porque sí es cierto que, bueno, aprovechando para entrar en el tema Vinicius, te pregunto que por qué esa repercusión ahora, porque hace 15 años Eto'o se fue del campo, no me acuerdo contra quién jugaba. Contra Zaragoza. Contra Zaragoza. Y ahí quedó, ¿no? Y no se volvió a hablar del tema salvo los 3-4 días posteriores y de repente hasta ahora. Sí, es que el problema es que es Vinicius. Más allá de que te guste más un equipo que otro, que te tiren más los colores que no, el problema es lo que te digo, están creando un monstruo con Vinicius en el cual haga lo que haga, diga lo que diga, se le defiende. El otro día estaba sentado a la derecha de Florentino, sí. La primera vez que veo que un futbolista del Real Madrid está por encima de un club, más como el Real Madrid. Habrá que decirle al chaval, dedícate a jugar, déjate de besarte el escudo, de enfrentarte a la grada, al equipo contrario, al banquillo contrario, etcétera, etcétera. Yo entiendo que es muy joven, pero como te vuelvo a repetir, hay psicólogos en los clubes en los cuales seguramente tendrán. Evidentemente, tenía yo en el Atlético de Madrid, o sea, quiero decir, lo tienen y se puede trabajar. Lo que pasa es que lo están defendiendo a capa y espada y ya llega un momento en el que el monstruo está tan inflado que ahora ya le van a defender a muerte, cuando no es así. Porque ni siquiera sus propios compañeros sufren lo mismo, salvo pues lo que dices tú, ¿no? Los cuatro tontos que pueden... Pero es que lo de Vinicius es una fijación... Pero sí le insultarán también a los otros compañeros que tienen negros en el equipo, lo que pasa es que no actuarán como actúa él. O sea, evidentemente a mí me han llamado negro un montón de campos de fútbol y a compañeros míos que tuve negros en el equipo también se les llamó negro. Pero es que al final no te puedes cada partido irte del partido porque te insulten. Máximo cuando estás compitiendo y tienes un sueldo como el que tiene Vinicius. Yo creo que, desgraciadamente, va implícito en el fútbol que te insulten. Desgraciadamente. Y es imposible erradicar eso. Es imposible. Es que es muy complicado. Yo creo que al final, por mucha tecnología, por muchas cámaras... Al final jugaríamos a puerta cerrada como en pandemia. Si todo sigue evolucionando de esta manera o como quieren, que no insulten a los futbolistas negros. Bueno, vale, pues al final jugaremos porque siempre va a haber alguien que te llame negro, que te llame mono, que es imposible. Es imposible. Y al final, y es que yo recuerdo, un tema parecido al año pasado, se suspendió un partido de Rayo Vallecano porque Azazulia, que jugó en el Albacete, lo llamaron nazi. Pero es que, vamos a más, el típico cántico a Guardiola, ¿no? No hace falta reproducirlo ahora, yo creo que todo el mundo nos hacemos una idea de lo que le cantan y bueno, al final es que siempre ha habido, ¿no? Y tanto se condena tanto lo uno como lo otro. Al final con Vinicius ya buscan la excusa, cuando no es que le dan patadas, que parece que solo se le da patadas a Vinicius, cuando a Messi, Cristiano, Neymar se le han dado patadas. Lo que pasa es que, bueno, tienes que tener un tío como Puyol cuando empezaron a bailar en Vallecas, que les diga, oye, estamos fuera de casa, vamos a tener un poco de respeto y demás, pero es que con Vinicius, vuelvo a repetirte, se le perdona todo, o sea, está todo bien hecho por parte de Vinicius, no. O sea, no es así, compañero. Tú muchas veces te lo estás ganando. Recuerdo contra el chico este del Mallorca que le decía que cuánto cobraba. O sea, me parece una sobrada decirle a un compañero de profesión, decirle cuánto cobras, porque tú juegues en el Madrid y cobres muchos millones de
Al final pues te llamarán negro porque al final es que muchas veces te las estás buscando tú. Y cuando en el caso del Valencia, ¿no? Que fue cuando se montó todo, manda un equipo a segunda o le dice que bajéis a segunda, Claro. dirigiéndose a la grada además. Más allá de la siguiente jornada, Jacobí no quiso salir con la pancarta del racismo, lo cual aplaudo perfectamente, porque cuando a él o él dijo que se le había llamado negro, la Liga Profesional de Fútbol no hizo nada, miró para otro lado. No sé si el hecho de que juegue en el Madrid o en Influye, el Barcelona. siempre No influye. digo Madrid por ser Madrid. No, Madrid, Barcelona influye mucho más que si Valencia, Rayo, Oviedo, Sporting, o sea, muchísimo más. O sea, que es que al final, si Vinicius jugase en el Getafe, pues no estaríamos hablando seguramente de esto. Lo veríamos no normal, lo condenaríamos, evidentemente, porque tanto tú como yo condenamos el racismo, pero es que yo creo que se nos ha ido un poco de madre. Además, esto viene un poco también las elecciones ahora. Y te voy a decir más. O sea, yo al final son coincidencias que pueden tener relación o no. Es decir, una semana en la que el Madrid se eliminó de la Champions. Sí, no se habla de ello. No hay Liga, porque la Liga la había ganado el Barcelona. No se habla. Si el Madrid hubiese tenido la final ahora, no sé, igual no se hubiera tocado tanto de continuo. Yo creo que no, muchísimo menos. Las elecciones también. Es que al final. Hay muchos intereses, ¿no? Sí, al final del fútbol vive mucha gente y como dices tú, ¿no? Los intereses al final están por encima de muchas cosas. Y aficionado al deporte, esto pasa en otros deportes. Esto sucede en baloncesto, por ejemplo, en la NBA, en otros deportes aquí en España. Sí es verdad que en Estados Unidos está más condenado el tema del racismo, pero veo que, pero si lo ves... Porque allí la sociedad igual sí que es un poco más racista. Sí, pero luego en la sociedad de calle, por así decirlo, fuera del deporte, están desmadrados. O sea, al final muere la policía, ¿cuántos casos la hemos policía visto, ¿no? y demás. Yo lo que tengo claro es que nunca me arrodillaré, ni bajaré, ni subiré el puño, ni haré, porque no me siento inferior a ninguna persona blanca, ni considero que en mi vida he tenido menos beneficios por ser negro que una persona blanca. Por eso no condeno lo de Vinicius porque parece que, joder, que es el que va a salvar a todos los negros que están en España Es para que... El Martin Luther King, ¿no? Sí, yo no me siento identificado con nada de lo que hace Vinicius. Todo lo contrario, me da vergüenza. Me da vergüenza que una persona así, que además en la posición en la que está, que cobra muy bien. Jugador del Madrid, cobra muy bien. Ahora ha firmado un contrato con Nike para el tema de racismo. Sí. A ver cuánto dinero destina a los niños que hacen los balones de la Liga de Fútbol en Asia, que esos también son de otra raza, por así decirlo. Sí. A ver a cuántas charlas va sobre el racismo a universidades o a ver cómo ayuda. Precisamente sobre las charlas, dijo Tebas, y al final esto hay que cogerlo en entredicho porque son sus palabras y por tanto nadie sabe si es real o no, que Vinicius, que condenó 2 veces que le habían insultado y que la Liga había puesto los medios para tener concertadas 2 reuniones y valorar un poco cómo se puede analizar, y él no fue a ninguna. Es que volvemos a lo mismo, y al final es ¿para qué montas todo esto? Si cuando a lo mejor quizás puedes tú ayudar a que el racismo vaya olvidándose en los campos de fútbol y te tienes que presentar, no vas. Es que al final lo veo todo una tontería terrible por parte de él. Lo comentábamos al principio, pero precisamente Álvaro Cervera en estos días, en una entrevista en una radio valenciana, hablaba del tema del racismo y un poco decía que España no es un país racista, sino que hay 4 tontos. Y esos al final 4 tontos contagian a otros 2. Y sin ir más lejos, comentaba que él mismamente había denunciado ante la policía en un estadio que desde el minuto 1 le empezaron a llamar hijo de lo que sigue. Sí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Es que al final... Es lo que te digo, al final es solo con Vinicius. Se insultará, al negro se le llamará negro, al gordo se llamará gordo, a Cervera se le llamará gafotas porque lleva gafas. Al alto jirafa igual, no sé. Es que por esa regla de 3 los árbitros no pitarían nunca, porque se les dice absolutamente de todo y barbaridades. Incluso en categorías inferiores se les llega a agredir. O sea, que es que dejemos que el fútbol siga como está, dejemos que evolucione poco a poco, pero esto del racismo va a ir muy poco a poco. Porque... sí es verdad que determinados equipos tienen muy focalizado quién son esas personas que son de ideología política que pueden ser racistas y no hacen nada, es más, se les subvenciona por parte de los clubs. Y hay clubs, por ejemplo, como el Barça, como el Madrid, a priori, que han sacado a esa lacra... El Atlético de Madrid también, en principio, con el Frente Atlético. Sí, pero esos 3 equipos precisamente, años atrás, me preguntabas al principio de la entrevista, que cómo ha evolucionado esto. Años atrás estaban súper subvencionados por esos clubs. Tenían sus locales dentro del club, del estadio, vendían sus propias entradas, las revendían, o sea, ¿ha evolucionado? Sí, poco a poco, también. A Wilfred se le decía de todo. Me acuerdo del portero del Rayo hace muchos años, tú eres muy joven. Sí, pero recuerdo la frase porque precisamente salió en los medios lo de... Negro cabrón recoge el algodón o algo así, le decían. Bueno, en aquella época se normalizaba, ahora sería un escándalo.
pero seguramente sería un escándalo si es más de un jugador del Madrid y del Barça que de un Getafe o de un Rayo o de algo de esto. Precisamente, fíjate, a raíz de esto, bueno, yo no lo considero racismo y posiblemente las personas implicadas o que lo sufren tampoco, pero no sé si sigues algo en la Fórmula 1. Sí. Los mecánicos de Aston Martin, que son pelirrojos, les llaman zanahorios, ellos encantadísimos, y todavía había gente por las redes sociales ¿Qué les parece mal? que sí, que criticaba que era racismo. Yo a mí todos mis amigos me llaman negro, o casi todos mis amigos. Hay unos que me llaman negro, otros que me llaman por el mote, por el nombre, y en ningún momento me siento ofendido porque me llamen negro. Tengo un amigo pelirrojo al cual también de vez en cuando pues, le soltamos alguna y joder, es que al final tienes que normalizarlo, no te tiene que... Es que al final me estoy dando cuenta de que España tiene la piel tan fina que cualquier tema, racismo, homofobia, etcétera, política, ahora mismo tienes que medir las palabras. Todo nos ofende, todo nos parece mal. Hostia, a mí no me parece mal que me diga una persona, oye, negro, tal. Mucha gente por Oviedo, oye, negro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no pasa nada. De color me parece muchísimo peor. Que me digas de color. ¿De color? ¿De qué color? Yo me acuerdo justamente se utiliza como eufemismo muchas veces, ¿no? Para no ofender, pero a mí me ofende mucho más eso que... A mí una cosa de pequeño que me parecía muy mal por parte de la profesora cuando me mandaba a coger el color de color carne. Sí. Que yo, claro, le decía, ¿cuál es el color carne? Claro, porque el mío no es así. Claro, eso sí me parecía mal. Pero ahora, hoy en día, joder, seamos un poco sensatos y no montemos espectáculos porque un chaval de 20 años en el Madrid ahora le ofenda que le llamen negro o que le llamen mono en un terreno de juego. Más allá del fútbol, ¿tú alguna vez has tenido algún problema fuera del fútbol, del colegio? Pudo haberlo tenido, pero si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo... Oye, pues lo típico, a lo mejor tienes una pelea en el colegio y te llama negro. Pues porque él piensa... que de esa manera te va a ofender, pero es que a mí no me ofende. Nunca me ha ofendido que me llamen... Prefiero eso que me llamen negro que se acuerden de mi madre. O que utilice otra palabra, pero no me ofende, no me siento inferior porque me llames negro, me llames mono, me tires un plátano al campo. Y máxime si cobrase lo que cobro Vinicius. Me daría absolutamente igual. Y al final, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué sería lo que habría que implementar? ¿Ya se han dado todos los pasos necesarios? ¿Existe algo que tú, bajo tu perspectiva, digas, oye, mira, pues habría que hacer esto que no se hace? Al final yo creo que lo mejor es en la educación desde la base, quiero decir. Si tus padres desde pequeño te educan porque tienen una ideología de que, bueno, pues por lo que sea, son racistas o estás todo el rato en casa escuchando que esto, lo otro, al final tu hijo... Por norma general va a salir así. Yo creo que en el colegio debería de haber más charlas, formar a la gente de otra manera. Porque es que el racista no nace siendo racista, un niño o una niña no nace siendo racista. Al final pues sigue un poco la estela de los padres, de familiares, de lo que ven en el colegio, etcétera, etcétera. Igual que los homófobos, igual que todo esto. Al final, si nos educamos desde pequeños, yo creo que va todo mejor. En el fútbol yo creo, y te vuelvo a repetir, que no se va a erradicar el racismo a corto plazo de que yo vea. O sea, yo tengo 39 años, seguiré yendo a los campos de fútbol y seguiré escuchando negro al negro, gordo al gordo y etcétera, etcétera. Eso quiero decir, o sea, es muy difícil erradicar esas cosas de los campos. Pero creo que si desde pequeños, desde el fútbol base, se educa a los niños, seguramente todo irá mejor. Sí, sin ir más lejos, este fin de semana, no recuerdo ahora los equipos, pero fue aquí en Oviedo, un partido de edad formativa, se tuvo que suspender por insultos al árbitro. O el árbitro lo suspendió y bueno... Sí. Y en Málaga hace unos meses una madre de un hijo fue con una pistola al campo. O sea, es que quiero decir, ¿cómo será ese hijo? O sea, si ve que su madre en un partido de amateur, en tercera de Alevín, saca una pistola, pues al final su hijo será un kinky. Es que eso es así. Poco a poco, sí, pero que es muy difícil erradicar. Al final es un deporte que mueve mucho. Seguramente si hubiese racismo en Bolo Celta... Sí, no tendría ni la mitad de la mitad. Pero esto es así. Al final el fútbol se ha vuelto un negocio y es muchos intereses por parte de mucha gente. Cobra dinero mucha gente del fútbol. Incluso esto le viene bien al fútbol, se sigue hablando de fútbol. Llevamos semanas hablando de Vinicius y de la historia esta del racismo. Al final, porque a muchos les interesa y a otros también sacan beneficio por ello. El máxime, Vinicius, que va a firmar un contrato con Nike terrible de dinero. Pero bueno, a ver si vamos dando los pasos necesarios hacia... Poco a poco, pero no seamos tan dramáticos. Es lo que decías, ¿no? Al final, hace años en el Rayo Vallecano le decían una cuestión que yo creo que a todo el mundo ahora mismo le levantaría de la silla, Sería ¿no? una salvajada ahora. Sí. Pero incluso un presidente como Gil salió diciéndole barbaridades a un futbolista negro y él decía, ¿pero por qué no le puedo llamar negro si es negro? Eso lo hace un presidente hoy en día y lo cuelgan. Sí. Lo cuelgan cuando tampoco está diciendo ninguna mentira. Negro, si es verdad que te puedes dirigir por el nombre. Claro. Tampoco pasa nada, quiero decir. Pero que a mí, si mi presidente se dirige como a mí, como el negro, tampoco me ofendería.
O sea, es que no tengo por qué ofenderme, soy negro. Ya. Por mucho que sea más clarito que Vinicius, pero me considero negro, soy negro. Al final es lo que te digo, tenemos la piel tan fina que cualquier cosa nos molesta ahora. Sí. Nos molesta. Lo que pasa que es Vinicius y Se magnifica todo. se lleva la máxima potencia. Claramente. Pues te tengo que agradecer que hayas estado con nosotros tratando este tema que es complicado y un poco que al final, bueno, pues no todo es como parece indicar o como la corriente oficial nos dirige, ¿no? Y nada, bueno, veremos si cuelgas o no las botas, porque dices que sí, pero bueno... Ya te aseguro yo que sí. Pues nada, gracias por estar con nosotros en Asturias Enlace Principado y nada, nosotros damos paso al siguiente programa, vamos con la jornada del gemelo y con Juego de Dos.